Profesora, compañeros, muy buenas noches. Les saluda Yulisa Sagaceta para exponer el planteamiento de Leontief y Rubinstein. Leontief nació en 1903 en Moscú y murió en 1979. Psicólogo soviético dedicado a la psicología del desarrollo. En 1921 comenzó sus estudios en la Facultad Histórica Filosófica. En 1924 a 1930, Leontief trabajó con Lev Vygotsky. Leontief estudió la memoria deliberada y la atención. Así desarrolló su propia teoría de la actividad que vincula el contexto social para el desarrollo. En 1950, Leontief se convirtió en el jefe del Departamento de Psicología de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal en Moscú. En 1966 se convierte en facultad. Murió en el ataque al corazón en 1979. El modelo de Leontief propone una organización jerárquica de las actividades de aprendizaje. Para que se desarrolle un proceso de aprendizaje, Leontief plantea que toda actividad conlleva determinadas acciones y cada acción sigue una meta y que a la vez están formadas de operaciones. La actividad es el enlace entre el sujeto y el objeto, que quiere decir el modelo como estos dos interactúan. La fuerza motriz es su motivo. La acción es el componente básico de la actividad. Está siempre orientado a objetivos, la satisfacción de una meta particular. Las operaciones son las estrategias o condiciones que permiten llevar a cabo la actividad. Entonces, la actividad, ¿qué viene a ser la actividad en sí? Es una característica de la psicología histórica cultural, donde la actividad no está separada de la actividad y práctica. La actividad trata no de cualquier tipo de acción, sino de actividad social, práctica y compartida. Se produce la creación del sentido y en ella se integran los aspectos prácticos, emocionales, relacionales y cognitivos. Según Jens Werther, esquematiza en tres los niveles de análisis de la actividad, donde la actividad es el motivo, la acción es el objetivo, la operación viene a ser las condiciones. Por ejemplo, jugar un partido de fútbol, ¿qué viene a ser la actividad? A ver, la actividad se dirige a un motivo. ¿Cuál es el motivo? El motivo es ganar el fútbol, ¿no? Y la acción conlleva a una meta. ¿Y cuál viene a ser eso? Respetar las reglas, donde la meta, ¿cuál es la meta? Es marcar los goles válidos. Y las operaciones, por ejemplo, es conocer las reglas. No está dentro del área, como por ejemplo, ¿no? Como cuando quieres ganar, ¿cuál es el objetivo? Es ganar el partido. Bien, entonces para Leontief, en la conclusión, al estudiar al psicólogo ruso Alexei Leontief y su teoría de la actividad, podemos concluir que esta teoría es muy importante al momento de educar a un niño, joven o adulto, ya que esta teoría se enfoca al objetivo que desea llegar la persona, y así se puede hacer la educación mucho más sencilla. Cuando todos tienen un proyecto dado, ¿qué es lo que quieren más adelante? Toda educación tiene un proceso, lo que viene inicial, primaria, secundaria y superior, que todos deben enfocar a llegar a sus metas y lograr eso para ser un gran profesional en nuestra educación. Muy bien, entonces ahora hablamos de Sergei Rubinstein. Él nació en 1922, que formuló el principio de la unidad de la conciencia y de la actividad. Este principio es la base no solo en la psicología,
sino también en la pedagogía. De acuerdo con Rubinstein, un tema en sus acciones, en los actos de su yo creativo, no solo se manifiesta, sino que es creado y definido. Rubinstein llamó la atención sobre el hecho de que la relación del docente con los alumnos y estudiantes con el profesor, que define la esencia de las situaciones de enseñanza, no son equivalentes. Entonces, la conclusión de su análisis, ¿qué es? El profesor debe tener cuidado de establecer la correcta relación con los estudiantes, si su objetivo es no solo la transferencia de conocimientos y habilidades, sino también la formación de la personalidad. Cuán importante es ahora en la actualidad no solamente ser profesionales, sino primeramente hay que ser personas donde que tenemos que fomentar el humanismo. No puede haber un profesional si no es una persona humanista, primeramente. Hay muchos profesionales en nuestra vida, ¿no? Supuestamente tienen un cartón en su casa, donde sea, ¿no? Pero no les importa nada la vida social de las demás personas. Simplemente son basados a sus acciones, lo que ellos piensan, lo que creen, ¿no? Entonces, hablando de la aplicabilidad en el aula, teniendo en cuenta que la educación debe darse de una forma integral, la formación en sus 3 dimensiones es ser, hacer y saber, ¿no? Esta teoría aplicada en la aula de clases, cuando los docentes nos preocupamos por supervisar y orientar la conducta de los alumnos. Esto se hace por medio de la planificación de reglas pactantes en el salón de clases y diseño de planes de aula que permitan fortalecer las relaciones entre docentes y estudiantes. Aquí nos está hablando bien claro, cuando empiezas tú, como dicen, ¿no? La primera impresión es lo que cuenta. Primero tienes que poner reglas, pautas, cómo vas a evaluar, cómo quisieran que sean tus alumnos. Esas son las normas de convivencia, son los acuerdos que se tienen dentro de una aula entre docente y estudiante. Ninguno de los dos debemos marcar ese parámetro, ¿no? Que no solamente, por ejemplo, si bien es cierto, todos decimos que todos somos tutores. Y aparte, por ejemplo, si dentro de una aula tienes a un alumno demasiado movido o demasiado tranquilo, hay que tomar más atención, darles más atención a esos alumnos que están pidiendo ayuda muchas veces, ¿no? Por esas acciones. Lo recomendable sería, pues, ¿no?, que pares tu tema, lo que estás haciendo, para que le des importancia. Primero, entrar en una conversación de confianza con ellos, ¿no? Donde solamente, por ejemplo, ganas una amistad de tus alumnos. Ponerte muchas veces en el lugar de tus alumnos, pensando también que en algún momento tú has sido alumno y tú quizás querías el afecto de tu profesor, o quería ser tú el importante para él o para ella, ¿no? En realidad, esta teoría de Rubinstein, interesante. Cuán importante es la relación de los docentes para con los alumnos. La relación entre el profesor y el estudiante no se establece sobre la base de simpatía mutua, afinidad de caracteres o intereses comunes. Se funda por imposición, está ahí sin consulta o consentimiento previo, la cual genera ciertas expectativas mutuas. Se establece entre personas de diferentes edades y de grado de madurez, a la intensidad e irracionalidad de los comportamientos y actitudes de los estudiantes. El profesor debe responder con paciencia, ecuanimidad, prudencia y exigencia. Nos dice también que es una relación de ida y vuelta, ¿no? La relación de docencia es una relación interpersonal. Primero, porque se realiza entre 2 personas en su concreta individualidad. Segundo, consiste en un mutuo querer y procurar cada uno los fines personales del otro. Se realiza un esquema de amistad. El profesor busca al individuo concreto y determinado. Al hacer la clase colectiva, no demerita la individualidad. El profesor busca bajo lo común y general, lo propio y particular de cada estudiante.
La de vuelta que no se realiza en un esquema de amistad, ya que el estudiante no busca al hombre bajo el profesor. La actitud del estudiante tiende a mantener con el profesor un tipo de relación puramente profesional o externa. El profesor da y el estudiante recibe sin devolver. El estudiante, en el buen sentido del término, es ingrato siempre. Lo es por definición, por esencia, de la que el profesor rigurosamente no tiene derecho a quejarse. Entonces, la manera en que el estudiante corresponde y compensa los afanes del profesor consiste sencillamente en aceptarlos y aprovecharlos. La dinámica y la continuidad, cuando el profesor le corresponde, genera un clima apropiado en el aula que garantice la fluidez de la relación con los estudiantes, porque la acción del profesor sobre el estudiante no se culminará correctamente si el estudiante descubre en el profesor los mismos defectos contra los cuales predica. Ahí nos va pues ser y parecer, ¿no? Porque un docente debe ser consecuente con lo que hace y con lo que dice, ¿no? Como por ejemplo, si un docente en su clase dice, por ejemplo, chicos, ¿saben qué? Que normalmente acá se ve en las fiestas, ¿no? Un fin de semana, un niño deja de hacer sus tareas por ir a la fiesta. Y tú en tu clase puedes decir, ¿saben qué, chicos? Practiquen el deporte, vayan haciendo el deporte, busquen su tiempo donde, pues, ¿no? Hacer otras cosas, actividad, tratando de decir que no vayan a la fiesta. Y, por ejemplo, un sábado, los alumnos que tú has dicho en la clase eso, y te ven en la fiesta, entonces no eres consecuente con lo que haces y con lo que dices. Tú puedes impartir en tu aula mucha responsabilidad, la limpieza, una pulcritud, que seas respetuoso, que seas amable. Y cuando sales de tu aula, con otra persona eres intolerante. Entonces no estás siendo consecuente con lo que dices y con lo que haces, ¿no? Entonces los brotes de la indisciplina exigen una rápida respuesta, pues atenta contra el desarrollo eficiente de una clase. Por eso ahí ya los alumnos dicen, el profesor es un mentiroso, dice una cosa y después hace otra cosa. Entonces, con reglas claras y sanciones efectivamente impuestas, el profesor no se puede sacar de la manga con base a su estado de ánimo las reglas y las sanciones. El profesor debe velar y cuidar para que dentro de el aula los elementos físicos y materiales estén armónicamente dispuestos, ordenados y limpios. Organizar eficazmente las actividades a realizar en el aula. La percepción de lo que haga o deje de hacer el profesor difiere, aunque no radicalmente, del estudiante a estudiante. Cada estudiante tiene sus propios puntos de vista personales en torno a las cosas y a los acontecimientos. Por eso es importante cimentar en el aula, sobre la base de unas reglas, un sistema de referencia para poder reconocer y aceptar la realidad de otros mundos. Igualmente, el profesor aporta su propio marco de referencia cuando no controla sus reacciones, cuando se deja llevar por sus emociones, por procedimientos en el pasado eficaz sin atender el presente, mediatizar y contamina la relación con sus estudiantes. No, aquí, por ejemplo, los docentes normalmente dicen, miren, por ejemplo, el año pasado yo he tenido un alumno así, muy chico, bien dotado, vamos a decir, un niño súper inteligente, un chico puntual y todo eso. O sea, le está haciendo a un lado al grupo que tiene ahora, ¿no? Yo creo que dentro de un aula muchas veces no vale comparar con los demás alumnos, ¿no? Porque cada alumno es único, cada persona es único, cada niño es un mundo diferente, con diferentes maneras de ser. La materia que imparte el profesor está tan integrada a la persona que corre el riesgo de creer que aquella tiene por sí misma el atractivo suficiente para el estudiante. La relación profesor-estudiante que se establece no es gratuita de entrada. Al comienzo se basa en la apreciación
de papeles establecidos que con la continuidad se delimitan y se precisan y consolidan. La función del profesor es más que solo instruir, estimula, corrige, forma y orienta. Cuando el profesor es íntegro, conoce su materia, es cálidamente exigente por ser ejemplar, logra el afecto y la admiración de sus estudiantes. Su prestigio mueva al estudiante a responder con respeto, atención e interés por su curso. En relación interviene otro elemento fundamental para su sostenimiento, el logro del perfil de egreso de un estudiante. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué espera un maestro ideal, no? ¿Qué vendría a ser un maestro ideal? El maestro ideal es un guía, un maestro, un innovador, un investigador, un consejero, un sabio, un sugeridor, un impulsor, un formador de hábitos, habilidades y actitudes, un emancipador, un evaluador, un protector que redime o salva, un realizador, una persona. No obstante, no siempre se le da la suficiente importancia a la labor del profesor dentro y fuera del aula. Entonces tenemos una de las características del docente que es para fomentar el aprendizaje es el entusiasmo, donde los docentes se muestran interesados en lo que enseñan y comunican a los estudiantes que lo que están aprendiendo es importante. Para ellos utilizan variaciones en la fórmula de hablar, contacto visual, gesticulan con la cabeza, manos y movimientos corporales, tienen actitud enérgica, se mueven en varias direcciones, usan un lenguaje descriptivo y varían la selección de palabras. En entornos a distancia lo reemplaza por medios de los TICs en la enseñanza. No necesitamos docentes apáticos y neutrales. También tenemos la calidez y la empatía. La calidez alude a la capacidad del docente a demostrar que se interesa por el estudiante como persona. Empatía es la capacidad para comprender cómo se siente el estudiante, ponerse en los zapatos del otro. Un clima emocional negativo está asociado a un bajo rendimiento. Todos los estudiantes necesitan el apoyo y el interés de sus docentes, y los estudiantes con problemas de conducta, problemas de adaptación y personales lo necesitan aún más. Por ejemplo, no se desarrolla esta característica cuando se usa el tiempo en función de lo que requiere el docente y no según las necesidades del estudiante. Las expectativas positivas son las conductas de los estudiantes, son reactivas a las conductas del docente. Si éste cree que puede aprender, aprenderán. Los estudiantes responderán con bajo rendimiento a docentes discriminatorios. Una de las características del trato diferenciado entre estudiantes es el apoyo emocional, el acercamiento al estudiante, más interacción positiva, contacto visual y de sonrisa, pararse cerca, orientación personal. El esfuerzo del docente y exigencia son explicaciones claras, completas y entusiastas, requerimiento de respuestas más completas y adecuadas por parte del estudiante, las preguntas con mayor motivación, más seguidas, mayor tiempo para responder preguntas, en la retroalimentación y la evaluación, más elogios y menos críticas, procurar retroalimentación más completa, más evaluaciones conceptuales. Muchas gracias.